Hola, soy Mijun de la Universidad de Mijusilón. 27 de octubre comienza el episodio de hoy de Big Jisun. Hoy, como siempre, doy la bienvenida a Mijun, quien preserva la esencia de la inversión en acciones estadounidenses. Queridos amigos de Mijun, espero que hayan tenido un buen fin de semana. El viernes pasado no pude enviarles la transmisión de noticias sobre acciones estadounidenses. Así que, en su lugar, grabé el programa el jueves por la noche, junto con el director Kim In-jung. ¿Cuál es el precio justo de las acciones de Credo Technology? Compartí un video titulado así y este video es realmente muy útil. Primero, estudiamos juntos, de manera bastante profunda y detallada, cómo medir la valoración de las acciones de crecimiento y de las acciones tecnológicas que tanto nos gustan. Además, esta vez se añadió una nueva función en ChoiceTag y creo que todos ustedes deberían prestarle atención al menos una vez. Creo que esta función es indispensable para los inversionistas en el mercado de valores estadounidense. Si van al sitio web de ChoiceTag Estados Unidos y bajan un poco, verán que hay una nueva sección aquí. Cuando de repente te da curiosidad por una acción que subió, se ha añadido una nueva función llamada ¿por qué subió esta acción? No solo cuando una acción sube, sino también cuando el precio de la acción cae más del 5% o sube más del 5%, este nuevo servicio analiza la razón y la inteligencia artificial te lo resume. Cuando abrí el canal de Mijiwon en 2020, los inversionistas coreanos tenían información mucho más limitada sobre acciones de Estados Unidos que los estadounidenses. Por eso, aunque no soy perfecto, traducía artículos de los medios estadounidenses y se los transmitía en coreano. Solo con eso ya tenía mucho valor. Por eso, el canal de Mijiwon poco a poco se fue consolidando como un canal que transmite noticias. Pero últimamente, debido a esta nueva innovación de inteligencia artificial, están surgiendo nuevos servicios que les permiten acceder fácilmente a diversas noticias sobre acciones que se anuncian rápidamente en Estados Unidos. Por eso, como les he enfatizado varias veces, existe el canal de YouTube de Mi Ji-won y también una membresía de pago que yo administro, y esta membresía y el canal de YouTube de Mi Ji-won. De ahora en adelante me concentraré en compartir los conocimientos que tengo. Por eso, últimamente, antes solía tardar unos 20 o 30 minutos en subir un artículo a la membresía All-in-One, pero ahora me toma casi una hora. Lo dije en broma, pero realmente hago análisis profundos como si estuviera escribiendo una tesis. Así que todas las noticias del mercado se las proporcionamos a través de varias opciones en ChoiceTech. Pueden recibir noticias nuevas de inmediato utilizando varios servicios de inteligencia artificial. El servicio que ofrezco se centrará únicamente en mis opiniones e ideas personales. Me gustaría que tomaran esto en cuenta. Comenzamos de inmediato con las noticias Big 2 Shin de hoy, 27 de octubre. Antes de leerles el artículo que preparamos para hoy, me gustaría compartir mi opinión personal sobre un tema que uno de nuestros valiosos suscriptores dejó hoy. Como pueden ver aquí, fue ayer, un día antes, una persona con el nombre de usuario Taeyeon dejó este comentario. Me alegra que, aunque tarde, me interesen las acciones estadounidenses. Pero el tipo de cambio está muy alto. Así que en la etapa de cambio de divisas me enfrento a una gran dificultad. ¿Debería simplemente seguir adelante o esperar a que el tipo de cambio baje un poco más? Dejó un comentario diciendo, gracias por el video. Hace 3 semanas pasó algo similar. Como puede ver, si hay un ajuste, quiero comprar barato, pero me preocupa que el tipo de cambio esté alto. ¿Cómo debo considerar el tipo de cambio al invertir? Solo dejó una persona que usa el identificación JB67QN. Recientemente, como el tipo de cambio ha estado subiendo constantemente, hay muchos inversionistas que piensan, voy a invertir cuando baje el tipo de cambio. Hasta entonces voy a esperar un poco. Pero personalmente creo que este tipo de pensamiento puede ser un poco peligroso. Permítame explicarles la razón de esto.
Creo que el tipo de cambio es una competencia de fuerza entre dos monedas. Por eso comparamos el dólar con el won coreano. Así como el precio se determina según la demanda y la oferta de una moneda, el tipo de cambio también se decide de esa manera. Al final, creo que el valor se decide según si hay más demanda por el dólar o si hay más personas que quieren won. Por eso debemos pensar si en el futuro habrá más demanda por el dólar o si globalmente habrá más demanda por el won coreano. Eso es algo que debemos considerar. Y aquí aparece otro indicador más. Hay un indicador que usamos para medir el valor del dinero, y a esto lo llamamos tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, significa que el valor de ese dinero es alto. Y si la tasa de interés es baja, significa que el valor de ese dinero es bajo. Así es como lo pueden ver. Por ejemplo, Japón ha pasado por lo que llaman las 3 décadas perdidas. Aunque últimamente parece estar recuperándose, durante mucho tiempo Japón no pudo desarrollarse económicamente y tuvo una deflación crónica. Debido a esa deflación, experimentaron un bajo crecimiento. Por eso, la tasa de interés bajó casi a cero e incluso fue negativa. Cuando hablamos de tasas negativas o cercanas a cero, esto significa lo siguiente. Eso significa que el valor del dinero era muy bajo. Como el valor del yen japonés era muy bajo, Japón pasó por muchas dificultades durante mucho tiempo. Y si analizamos la razón de eso, una de las razones más importantes fue, sin duda, la disminución de la edad productiva. En Japón, la baja natalidad dejó sin trabajadores. Por eso, al llegar primero a una sociedad envejecida, la economía estuvo mucho tiempo estancada. Es importante recordarlo. Bueno, porque como les mencioné hace unas semanas, en 2025 la economía coreana enfrentará un gran punto de inflexión. La población en edad productiva de Corea ya empezó a disminuir. La población en edad productiva, que para explicarlo fácilmente se refiere a las personas de 18 a 60 años por primera vez en la historia, ha mostrado un crecimiento negativo. Bien, entonces en este punto, lo que debe ser nuestro criterio de juicio es lo siguiente. Al analizar el futuro de las economías de Estados Unidos y Corea, debemos considerar cuál tendrá mayor desarrollo y solidez. Si prevemos que el tipo de cambio dependerá de esto, podremos decidir en consecuencia. Pero hay una variable. Entramos en la era de la inteligencia artificial, ¿cierto? Como saben, las empresas líderes en esta área están en China o Estados Unidos. Por eso, a medida que pase el tiempo, la diferencia entre la economía de Estados Unidos y la de Corea inevitablemente se hará más grande, lo cual, de alguna manera, es una predicción razonable. No debemos abordar este tema de manera emocional. Como coreano esto me duele mucho, pero aún así, si pensamos en las características de la inteligencia artificial, como mencioné antes, la inteligencia artificial tiene una función de amplificación. Esta función de amplificación significa que ya existe cierta diferencia entre las economías de Estados Unidos y Corea. La diferencia en tasas de interés se debe a que el dólar tiene un valor alto y su tasa es elevada, mientras que el won, al bajar mucho, tiene una tasa baja. Pero lo que pasa es que esta diferencia de valor podría ampliarse aún más, porque con la llegada de la era de la inteligencia artificial, incluso el tipo de cambio podría ampliarse aún más en el futuro. Lamentablemente, quiero decirles que existe la posibilidad de que esto empeore. Además, hay otra variable más, y también es negativa. ¿Y saben cuál es? Es la aparición de las stablecoins. Amigos, si van a un país de Sudamérica, se dice que más del 50% de la población ya ha realizado pagos con criptomonedas. Esto ocurre porque en Sudamérica la moneda ha perdido mucho valor. En comparación con nosotros, el interés por las criptomonedas y las stablecoins es muy alto, y más del 60% de los pagos con criptomonedas ya se realizan con stablecoins. Por eso, el número de personas que usan stablecoins en todo el mundo sigue aumentando. La mayoría de las stablecoins están vinculadas al dólar, ¿verdad? Si eso sucede, mientras más personas usen stablecoins, mayor será la demanda de dólares. Y si la demanda de dólares aumenta, inevitablemente el tipo de cambio frente al won también subirá. Por eso, cuando vemos el gráfico del dólar ahora, mucha gente en Corea piensa que si el tipo de cambio del dólar sube así, eventualmente bajará. ¿Sabes por qué? Por el efecto de aprendizaje. Pasamos por algo terrible, como ves,
vivimos la crisis del Fondo Monetario Internacional. Después de eso, recordamos lo siguiente. Después de que el tipo de cambio del dólar sube muchísimo así, al final siempre termina bajando. Como tenemos este efecto de aprendizaje, ahora que el dólar ha subido a más de 1.430 wones, esperamos que eventualmente vuelva a bajar a 1.000 o 1.100 wones. Pero es muy importante que veamos cuál es la tendencia después de eso. Desde 2015 hasta ahora, el valor del dólar ha seguido subiendo. El tipo de cambio sigue una tendencia alcista, ¿verdad? Y si vemos el gráfico de los últimos 5 años, esto se vuelve aún más claro, más evidente. Miren esto. El tipo de cambio sigue subiendo hacia arriba, ¿verdad? Y realmente no veo ninguna razón para que esta tendencia alcista se detenga de repente. Por eso dejemos de lado por un momento el recuerdo del Fondo Monetario Internacional. Creo personalmente que debemos recordar que la tendencia actual del tipo de cambio sigue siendo alcista. Analicemos la situación actual del mercado bursátil estadounidense en detalle. Primero, el mapa del S&P 500 cambia el periodo a una semana y a simple vista se puede decir que durante la última semana predominó una tendencia muy positiva. Las acciones tecnológicas y de crecimiento que preferimos estuvieron muy bien. Entre las megaempresas tecnológicas, la mayoría de las acciones subieron bruscamente, excepto Tesla y Oracle. Mantuvieron una buena tendencia. Amigos, a principios de octubre les compartí esta información. El cuarto trimestre suele ser la época más fuerte del mercado de valores estadounidense. Especialmente octubre es un mes muy bueno. En octubre, el desempeño de la segunda mitad es mucho mejor que el de la primera mitad. Y este año también estamos viendo cómo la historia se repite una vez más. Así que, incluso si el mercado de valores estadounidense estuvo algo flojo a principios de octubre, pudimos ver que en la segunda mitad del mes ha cobrado mucho impulso. Especialmente el viernes pasado, el mercado de valores estadounidense fue muy positivo. El 1%, el S&P 500, aumentó un 0.79% y el 1.15%. Además, el Bitcoin, que estuvo flojo un tiempo, también subió y ahora está en 11.400-700. Me gustaría empezar explicando por qué, en general, los precios de todos los activos están experimentando un rally. Los 3 principales índices bursátiles de Estados Unidos lograron máximos históricos el viernes. Es una tendencia muy positiva, así que vamos a revisar primero la razón fundamental detrás de esto. La bolsa de Estados Unidos llegó a récords históricos el 25. La confirmación de un alza de precios más moderada de lo previsto impulsó el optimismo de los inversionistas, pues se espera que la Reserva Federal mantenga su política de recortes de tasas. El índice industrial Dow Jones subió 472 puntos y cerró en 47.207. Por primera vez superó los 47.000 puntos. El S&P 500 subió 0.79% y llegó a 6.791 puntos. El Nasdaq subió 1.15% y cerró en 23.204.87 puntos. Y los 3 índices alcanzaron nuevos máximos históricos de cierre. El principal motor de este rally fue el índice de precios al consumidor de septiembre. Se le llama índice de precios al consumidor. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor aumentó 0.3% mensual y 3% anual. Las expectativas eran de 0.4% y 3.1%. Por eso, la inflación mostró señales de estar controlándose más de lo que el mercado esperaba. El índice de precios al consumidor subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, fue de 0.2% mensual y 3.0% anual, ambos menores a las previsiones de 0.3% y 3.1%. Ahora, la razón por la que es importante que la inflación esté bajo control es porque sólo así la Reserva Federal puede bajar las tasas de interés. Al confirmarse que los precios subieron menos de lo esperado, crecieron las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Y según el CMA FedWatch, ¿cuál es la probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de diciembre? Antes del anuncio era del 91%, pero después de este anuncio subió bruscamente al 98.5%. Esta semana también está programado el Comité Federal de Mercado Abierto,
Comité Federal de Mercado Abierto, y hay un 95% de probabilidad de que las tasas se reduzcan nuevamente esta semana. En resumen, la Reserva Federal ya redujo las tasas en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, y esta semana las bajará de nuevo. Además, la probabilidad de otra baja en diciembre aumentó al 98.5%. Si las tasas de interés continúan bajando así, la probabilidad de recesión en la economía estadounidense será muy baja. Además, es probable que también disminuyan las tasas del mercado. Más adelante les explicaré en detalle por qué es importante que las tasas del mercado bajen. Por estas expectativas, las acciones financieras subieron fuertemente. JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup subieron 2% cada uno. Goldman Sachs y Bank of America también subieron juntos. Goldman Sachs y Goldman Sachs. Aparece Lindsay Rosner, quien es responsable de la gestión de bonos multiactivos en gestión de activos. Este experto lo afirma. Hoy, es decir, estamos hablando del viernes. El resultado del índice de precios al consumidor del viernes no fue un factor que pudiera estimular a la Reserva Federal. La Reserva Federal ya adopta una postura moderada. Por eso es importante mantener esta postura ahora, y no hay motivo para cambiarla. Por lo tanto, la Reserva Federal seguirá manteniendo una postura moderada. Así es como deben verlo. Por lo tanto, en la reunión de la próxima semana, es decir, esta semana, es muy probable que se implemente un estímulo adicional esta semana, y también se considera muy probable una reducción en diciembre. Bien, lo resumiré con una frase de Mi Weun. El viernes, el mercado bursátil estadounidense registró una tendencia general al alza. Destacó el desempeño de las principales selecciones de Mi Weun, excepto por una acción, Tesla, que recientemente anunció resultados bancarios mediocres. Todas las demás acciones subieron al unísono. Acciones como Coinbase, AMD y CoWeb registraron un alza abrupta superior al 7%. Bien, así es. Las acciones impulsadas por inteligencia artificial que dominan el portafolio de Mi Weun y las de criptomonedas subieron simultáneamente por una razón. La razón fue que los datos de inflación fueron más frescos y favorables de lo esperado. ¿Qué ocurre con el índice de precios al consumidor más bajo de lo esperado? Esto hizo que el mercado esperara que la Reserva Federal bajara pronto las tasas de interés. Por eso también crecieron las expectativas de una fuerte baja en la tasa de interés de referencia. ¿Y la baja de tasas de interés? Por estas dos razones, esto es el mayor factor positivo para las acciones tecnológicas y las criptomonedas, consideradas de alto riesgo. Las acciones tecnológicas y de crecimiento son activos en los que confiamos por su potencial futuro. ¿Qué significa esto? Invertir en acciones tecnológicas y de crecimiento implica apostar a cuánto flujo de efectivo generará la empresa en la que estoy invirtiendo en el futuro cercano, dentro de 2, 3 o 5 años. Pero hay un problema. Si las tasas de interés son muy altas, el valor del flujo de efectivo futuro sigue cayendo. Si la tasa de interés es 0, el valor del efectivo futuro es igual al valor actual. Pero si la tasa de interés es muy alta, cuando conviertes el efectivo esperado en el futuro a valor presente, ese valor disminuye muchísimo. Como la tasa de descuento sube, así lo puedes ver. Así, el valor actual de la empresa o su valuación puede aumentar notablemente. Entonces, cuando las tasas de interés bajan así, la valuación de las acciones tecnológicas en realidad sube, así es como lo puedes ver. En segundo lugar, cuando la economía es estable, esa es la condición. Si la tasa de interés de referencia baja sin desaceleración económica, es probable que las tasas de mercado también bajen, incluyendo préstamos e hipotecas. Si eso sucede, el dinero que circula en el mercado, es decir, la liquidez, aumenta. Cuando hay mucha liquidez, hay más dinero disponible para invertir en acciones y en criptomonedas. Por eso los precios de acciones y criptomonedas subirán, así lo pueden ver. Un informe en particular hizo que el mercado de criptomonedas cambiara repentinamente de forma positiva. Recientemente, se presentó un informe de investigación que afirma que, después de la liquidación de apalancamiento que sacudió la industria, la estructura se ha estabilizado. Según el contenido de este informe emitido por Coinbase EU, durante un tiempo la proporción de apalancamiento aumentó demasiado y eso no era saludable. Pero recientemente, con una gran liquidación, muchos inversionistas perdieron dinero y se retiraron. Con esto, la proporción de apalancamiento ha bajado respecto a antes. De ahora en adelante, los precios de las criptomonedas y monedas virtuales se fijarán de forma más racional, según los factores macroeconómicos. Así que pueden ver que el ambiente en el sector de las criptomonedas también se ha inclinado completamente hacia la recuperación.
Bien, esto es algo que siempre les menciono. Cuando hay demasiadas preocupaciones en el mercado y el sentimiento negativo domina, en realidad disminuye la posibilidad de que el mercado de valores caiga bruscamente, porque hay fondos adicionales que entran en cuanto el mercado baja un poco. Si muchos inversionistas ya vendieron sus acciones y tienen efectivo, es poco probable una caída brusca del 10% o 20%, incluso si bajan los precios. Cuando las expectativas de los inversionistas son bajas, una noticia positiva como la de ayer o la del viernes impacta fuertemente al mercado. El dinero de los inversionistas regresa al mercado, evitando que la baja continúe y permitiendo que suba. Así deben verlo. Bien, y esta vez también este enfoque lógico fue válido, porque, como bien sabemos, según los resultados de la encuesta de American Association of Individual Investors, todavía hay muchísimos inversionistas con un sentimiento negativo. Hay muchas preocupaciones en el mercado. Por eso se dice que el mercado sube escalando el muro de las preocupaciones. Si hay tanto margen para subir, significa que hay mucho efectivo fuera del mercado. Por lo tanto, si aparece una pequeña noticia positiva o un catalizador positivo, el mercado bursátil estadounidense ya tenía motivos para volver a subir. Así que, por lo tanto, el mercado bursátil estadounidense pudo alcanzar un nuevo máximo histórico una vez más. Así es como lo pueden ver. Bien, así es. Vamos a revisar cómo se desarrollaron varios indicadores de sentimiento del mercado, mientras la bolsa estadounidense tuvo un rally continuo el jueves y viernes. Primero que nada, veamos el market breadth del S&P 500. Es la amplitud del mercado y ha mejorado muchísimo otra vez. Actualmente, el porcentaje de empresas entre las 500 principales cuyas acciones están por encima de la media móvil de 51 días ha subido nada menos que al 52.88%. El porcentaje de acciones con tendencia positiva a largo plazo subió a 62.6%. La amplitud del mercado supera el promedio y muestra una tendencia muy positiva. Así lo pueden ver. A continuación está el índice de volatilidad VIX, que ha bajado nada menos que hasta 16.37, así que el promedio móvil de 201 días está en 19.34 y no solo está por debajo de 20, sino que también muestra una gran diferencia con respecto al promedio móvil de 201 días. Parece que la corrección ya terminó, el mercado está tranquilo y la volatilidad ha bajado mucho, así lo pueden ver. A continuación, el índice de miedo y avaricia subió a 33. Por supuesto, todavía seguimos en la etapa de miedo. Pero lo importante es la dirección. Ahora, al subir rápidamente de 28 a 33, si ves la línea de tiempo, mira, la tendencia de tocar fondo y recuperarse se está fortaleciendo. Incluso viendo esto, uno puede sentir que esta corrección ya terminó, lo que puede ser algo decepcionante. Bien, lo siguiente es el Market Score que ofrece Choice Talk. El Market Score ya ha subido hasta el nivel de sobrecompra. Ya subió hasta 63. Por lo tanto, esto también nos muestra que la tendencia está tocando fondo y empezando a subir. Bueno, claro, aunque la tendencia se haya invertido así, no podemos garantizar que vaya a seguir subiendo todo el tiempo, porque les dije que cuando aparece un catalizador, la dirección puede cambiar en cualquier momento. Y curiosamente, esta semana todavía quedan muchísimos catalizadores importantes. Esta semana debemos estar más atentos a las noticias del mercado bursátil estadounidense. Todavía es demasiado pronto para estar tranquilos. Así es como deben verlo. Bien, así que después de mucho tiempo, me gustaría resumir los aspectos más destacados del mercado bursátil estadounidense de esta semana. Bien, primero echemos un vistazo al martes. Es 28 de octubre y una de las principales selecciones de Mi-June anunciará sus ganancias. Celestica en esta ocasión no solo presentará sus resultados de ganancias, también realizará el Día del Inversionista 2025 y el del Analista. Por lo tanto, parece muy probable que se proporcione muchísima información. Lo siguiente es el miércoles, cuyos resultados de ganancias son muy importantes. Microsoft, Alphabet y Meta presentarán sus resultados financieros. Bien, estas tres acciones son beneficiarias de la inteligencia artificial y de alguna manera es información valiosa que puede darnos una idea de su destino. Por eso, en este momento, muchos inversionistas están enfocados en cuánto dinero están invirtiendo estas empresas en la infraestructura de inteligencia artificial. El miércoles es aún más relevante, ya que concluye la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Entonces, a las 2 de la tarde está programado el anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal y a las 2:30 queda la conferencia de prensa de Jerome Powell, así es como lo pueden ver.
Bueno, el jueves también continúan los anuncios de resultados de ganancias. Especialmente hay muchos de los principales favoritos de Mijiwon. El primero es Coinbase, el segundo es Strategy y el tercero serán los resultados de First Solar. Además, aunque no son los favoritos principales de Mijiwon, se anunciarán los resultados de Apple y Amazon, lo que puede influir en el mercado. Bueno, especialmente el jueves, la atención de los inversionistas de todo el mundo se centrará en Gyeongju, Corea, porque se inaugurará la cumbre de líderes de Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2025. Bueno, hay una reunión especialmente importante. Trump se reunirá con Xi Jinping. Ambos líderes tienen previsto celebrar una reunión para negociar acuerdos comerciales. Realmente es muy importante qué resultados se obtenga de esto. Además, hay otros eventos importantes que pueden interesarnos como inversionistas. Uno de los topics de Mijiwon es CoreWeave, ¿verdad? Bueno, pero CoreWeave está intentando adquirir y fusionarse con Core Scientific. El jueves, los accionistas de Core Scientific votarán sobre la propuesta de adquisición de $9.000 millones. Ahora, aquí es muy importante si los accionistas de Core Scientific aprobarán o rechazarán esta propuesta de adquisición. De hecho, ahora mismo el ambiente se está inclinando hacia el rechazo, así que la caída es algo limitada. Pero si se aprueba, se espera que el precio de las acciones de CoreWeave pueda subir considerablemente. Además, se espera que se publiquen varios otros indicadores económicos. El Banco Central Europeo tiene previsto anunciar su política monetaria, y en Estados Unidos se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, así como la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. En Estados Unidos podría no publicarse la información, por lo que es importante considerarlo. Y el viernes también se va a publicar un indicador importante que es el core gasto de consumo personal. Normalmente decimos que es el indicador de inflación que más prefiere la Reserva Federal. En julio y agosto hubo un aumento del 2.9% respecto al año anterior. ¿Cuál es la expectativa del mercado para el índice gasto de consumo personal subyacente ahora? Un aumento del 0.2% respecto al mes anterior y un aumento del 2.9% respecto al año anterior. Entonces, si los resultados coinciden con las expectativas del mercado, o son más bajos, o si salen cifras mucho más altas de lo esperado, será un barómetro muy importante. Así es como deben verlo. El gasto del consumidor debe mostrar señales de salud para evitar que la economía se debilite y aumentar la confianza en que no habrá desaceleración. Actualmente, en el mercado hay una perspectiva positiva de que el gasto aumentará un 0.4% en comparación con el mes anterior. Entre estos, hay 4 eventos principales que se considera que tendrán el mayor impacto en el desempeño del mercado bursátil estadounidense. Lo más relevante es el anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal y la conferencia de prensa de Jerome Powell, programado para el miércoles 29 de octubre. La razón principal es esta. La tasa de referencia de la Reserva Federal impacta directamente los precios de activos como acciones y bonos. Lo más relevante ahora no es la decisión de la tasa de interés, sino lo siguiente. Lo más importante es qué actitud mostrará Jerome Powell en la conferencia de prensa, cuál será su postura y qué dirección dará sobre las perspectivas de inflación y la futura política monetaria. ¿Y cuál es la razón? El resumen de perspectivas económicas con el gráfico de puntos se publica solo 4 veces al año, marzo, junio, septiembre y diciembre. Esta vez no habrá gráfico de puntos. Por lo tanto, el interés del mercado está centrado en lo que diga el presidente Powell. Así es como debe verlo. Ahora, lo segundo más importante es esto. El viernes se anunciará el índice de gasto de consumo personal subyacente. Así debe verlo. Bien, en el artículo de arriba mencioné que este es el indicador de precios preferido por la Reserva Federal. Este indicador es el dato en el que más confía la Reserva Federal al tomar decisiones de política. Así es como debe verlo. ¿Y qué ocurre con el dato de inflación del viernes? Puede considerar que este dato nos puede dar una pista clave para predecir el próximo movimiento de la Reserva Federal. A continuación, los informes de resultados de grandes empresas tecnológicas. Esta semana destacan los informes de resultados de las principales tecnológicas que mueven la bolsa de Estados Unidos. El miércoles, Microsoft, Alphabet y Meta anunciarán resultados. El jueves, Apple y Amazon tienen previsto anunciar sus resultados. Bueno, estas 5 empresas tienen un peso enorme en el S&P 500 y en el índice Nasdaq. Por lo tanto, sus resultados y las proyecciones futuras son muy importantes. En cuanto a las proyecciones, especialmente hay que prestar mucha atención a cuál será la demanda de la nube de inteligencia artificial en el futuro. Entonces, ¿cuándo se anunciarán sus resultados? Esto no solo impactará las acciones tecnológicas, también influirá en el sentimiento de inversionistas y la dirección del mercado.
Ahora, el caballo negro es la reunión entre Teureonpeu y Xi Jinping en Gyeongju, Corea. Es jueves 30 de octubre. Este encuentro es clave para evaluar las disputas comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, especialmente porque es muy probable que tenga un impacto directo en las cadenas de suministro de inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura de la nube, que tanto nos interesan. Si el presidente Teureonpeu menciona aquí aranceles altos o vuelve a enfatizar las políticas energéticas, la inteligencia artificial, los semiconductores o la estrategia de inteligencia artificial, entonces es posible que haya un impacto a corto plazo para los semiconductores y las principales acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Pero si ambos líderes dialogan con un mensaje cooperativo y conciliador, entonces las tensiones comerciales se aliviarán en cierta medida. Con el mayor apetito global por activos de riesgo, es muy probable un fuerte rally liderado por acciones exportadoras de semiconductores. Así lo resumo. Hoy, entre las principales recomendaciones de Estados Unidos, destaca una noticia importante sobre dos acciones, así que quiero explicarles esta información. Lo llamé contenido de recomendaciones de Estados Unidos. Es alentador que la administración de Teureonpeu impulse la aceleración de la conexión de energía para la inteligencia artificial. Escuchemos de qué se trata. Según los documentos revisados por Bloomberg News, aparece Curiceu Raiteu, el secretario de Energía de Estados Unidos. Bien, el jueves, este secretario instó a la Comisión Federal Reguladora de Energía a aprobar una revisión rápida sobre la conexión a la red eléctrica. Bien, la Comisión Federal Reguladora de Energía, desde el punto de vista de nosotros, los inversionistas, esta comisión reguladora es realmente frustrante. Debido a esta comisión, las acciones de energía que nos gustan no están avanzando bien. Así es como lo pueden ver. Bien, pero según el borrador de reglas que el ministro Wright envió a esta agencia, la revisión estará limitada a 60 días, así que podemos esperar que habrá un gran cambio en el proceso que antes podía tomar años. Y la aprobación más rápida de la red eléctrica para centros de datos. Esto ayudaría al presidente Trump a realizar sus ambiciones en inteligencia artificial y a expandir la industria que él considera esencial para competir con China. Bueno, hasta ahora, ampliar la red eléctrica tomaba meses o incluso años. Antes la aprobación tomaba más tiempo, pero ahora, al estar limitada a 60 días, probablemente se logre en ese plazo. Así deben verlo. Bien. Esto también será una buena noticia para los hiperescalares interesados en construir centros de datos que consumen mucha electricidad. Así es como podemos suponerlo. Bien, el ministro Light dijo esto en una carta enviada a los comisionados de la Comisión Federal Reguladora de Energía. Para una nueva era de prosperidad en Estados Unidos, ciudadanos e industrias deben tener acceso a electricidad asequible, estable y segura. Los grandes consumidores, como los centros de datos de inteligencia artificial, conectados a la red eléctrica pública, deben acceder a la red de transmisión de forma rápida y justa, escribió. Bien, entonces permítanme explicarles mi opinión personal sobre el significado de este artículo. ¿Y la medida del presidente Teureonpeu? Es un catalizador con impacto positivo, aunque insuficiente, en empresas de energía vinculadas a la inteligencia artificial, como Viseuteura y Tal Reneoggi. Eso es lo que opino al respecto. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores cuellos de botella en la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en este momento? No es la tecnología ni el capital. La tecnología sigue avanzando y hay capital de sobra. El problema es que el proceso para conectar la red eléctrica y suministrar tanta energía toma demasiado tiempo, lo cual ha sido un gran inconveniente. Entonces, ¿cómo es este proceso actualmente? Antes, este proceso llevaba años, pero la administración de Teureonpeu presionó a la Comisión Federal Reguladora de Energía para reducirlo a solo 60 días. Entonces, por lo tanto, esto es así. Esto se puede evaluar como un intento de derribar la mayor barrera regulatoria que impedía la expansión física de la industria de la inteligencia artificial. Ahora, especialmente para Tal Energy, que es una de las principales recomendaciones en Estados Unidos, esta medida puede ser un cambio de juego. Bueno, como recordarán, Tal Energy había un proyecto clave en el que Tal Energy planeaba suministrar directamente energía desde su planta nuclear en Pensilvania al centro de datos de Amazon. Esto fue rechazado por la Comisión Federal Reguladora de Energía, ¿verdad? Este proyecto es una estrategia clave de Tal Energy para atraer centros de datos a sus plantas de energía de bajo rendimiento. Estaba bloqueado por esta regulación. Ahora, ¿pero qué pasa si esta regla cambia? Tal Energy no solo reanudará negocios antes bloqueados,
también podrá impulsar proyectos similares más rápido en el futuro, así que eso puede esperarse. Ahora, la empresa Visra también podría beneficiarse mucho de esta medida. Visra es una de las mayores productoras de energía independiente en Estados Unidos. Por lo tanto, que se acelere la conexión de energía para los centros de datos se puede interpretar como que nuevos grandes clientes que consumirán la energía producida por Visra podrán entrar al mercado mucho más rápido de lo esperado. Esto puede inducir un aumento en los precios de la electricidad y los contratos de venta de electricidad a largo plazo, que llamamos contrato de compraventa de energía, pueden ampliar estas oportunidades, lo que podría llevar a un crecimiento estable de los ingresos de Visra. El problema aún no se resuelve del todo. En el artículo citado había un analista de Raymond James. Este experto comenta esto. Aunque se solucionen los cuellos de botella regulatorios, aún hay limitaciones físicas en la cadena de suministro de equipos clave, como transformadores, turbinas de gas y chips especiales. Bueno, eso significa lo siguiente. Aunque la aprobación sea en 60 días, probablemente pasará tiempo antes de iniciar la construcción y el consumo de energía. Así hay que verlo. Bueno, y además, hasta ahora, esto es solo una etapa de exhortación por parte del gobierno. Por lo tanto, si la Comisión Federal Reguladora de Energía finalmente aprueba esto o no, es otro asunto diferente. Además, sigue existiendo incertidumbre sobre una posible oposición del gobierno estatal. Bueno, pero aún así, al menos a corto plazo, esta noticia probablemente mejore el sentimiento de los inversionistas y refuerce el impulso alcista en el precio de las acciones de ambas empresas. Bueno, a mediano y largo plazo. Primero, es probable que la cadena de suministro clave, incluyendo las GPU, ajuste su ritmo, deben ser suministradas. Pero ahora existe la posibilidad de que se elimine la mayor barrera regulatoria para la red de suministro eléctrico, que es esencial para la revolución de la inteligencia artificial. Y este punto, creo que ahora también se puede decir que las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Visra y Talen Energía se ven prometedoras. Bien, vamos a revisar el impulso de ambas empresas y concluir. Primero, hablemos de Talen Energía. Como pueden ver, la opinión de compra es predominante. De los 26 indicadores, 5 señalan venta, 9 son neutrales y 12 indican compra. El índice de fuerza relativa rebotó y subió rápido hasta casi 50. Esta parte también es muy positiva. Si ves el gráfico de precios de Talen Energía, es muy positivo. Talen Energía pasó por una corrección saludable dentro de una tendencia alcista a largo plazo, así es como debes verlo. Y esta vez ocurrió una noticia fundamentalmente positiva. Por lo tanto, rompió la media móvil de 50 días, que era un soporte clave, y subió bruscamente. Ahora mismo, la media móvil de 50 días está en $402, pero el precio de la acción ya subió hasta 407. Además, la media móvil de 200 días mantiene una tendencia alcista. La tendencia estructural sigue siendo alcista, así lo pueden ver. Además, hay otro aspecto positivo. Cuando el precio de las acciones cayó así, el volumen de transacciones aumentó drásticamente, lo cual es una señal muy negativa. Pero recientemente, después de un periodo de calma, el volumen volvió a explotar. Eso significa, esta vez, el repunte no es solo un rebote técnico temporal, sino una tendencia muy buena y confiable. Así se resume. Ahora vamos con Vistra, que también cambió su tendencia a compra. De 26 indicadores, 2 señalan venta, 9 son neutrales y 15 indican compra. Vistra también tuvo su indicador índice de fuerza relativa, cayendo por debajo, pero ahora está mostrando una tendencia de subida por encima de 50 nuevamente. Bueno, Vistra, si lo ves, está en un rango, ¿verdad? Sube y se detiene, sube y se detiene, y otra vez sube y se detiene. Como se ha detenido 3 veces así, no tuvo más opción que registrar una tendencia bajista. Lo bueno es que en 180 mostró señales de recuperación, 1, 2, 3 veces seguidas. Parece que este será el cuarto intento. Es muy probable que suba fácilmente hasta 220, y si logra superar los 220, ha tenido 3 recaídas, pero ahora lo supera, lo cual es muy positivo. Bien, durante este periodo la energía se ha acumulado, ¿verdad? Entonces, si con toda esa energía acumulada logra romper la resistencia de los 220, es muy probable que el precio de la acción suba con fuerza durante un tiempo. Creo que así podemos concluir. El último contenido de hoy es el video de acciones estadounidenses. Después de todo, es la primera transmisión de la nueva semana. Así que creo que sería bueno terminar de manera un poco positiva y para lograr un cierre positivo,
No hay nada mejor que el video de esta persona para eso, es Tony. Bien, esta vez Tony dice, el precio del oro está en su punto más alto, y también presenta una perspectiva positiva diciendo que las criptomonedas finalmente están listas para despegar. Bien, sería bueno escuchar directamente la voz de Tony para saber en qué fundamentos se basa para presentar una perspectiva tan positiva de que las criptomonedas van a despegar a partir de ahora. Eso es todo por las noticias de acciones de hoy, 27 de octubre. Como les mencioné antes, esta semana hay muchos catalizadores importantes. A través de la transmisión de Millum, espero que sigan verificando estos grandes eventos del mercado bursátil estadounidense y continúen invirtiendo de manera saludable y feliz. Hasta que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos juntos. Que tengan un feliz día, gracias. Soy Topni. Este año el índice S&P ya ha subido más del 15%, lo cual probablemente es mucho más alto de lo que se esperaba en la primavera. En ese periodo hubo factores negativos como el cierre del gobierno y problemas arancelarios. ¿Por qué cree que ahora los inversionistas tienen más razones para ser optimistas sobre los activos de riesgo y el mercado en general que hace 6 meses? Como sabe, incluso en el punto más bajo de abril, dejé en claro que nuestro objetivo para el S&P a fin de año era de 6.100 puntos, es decir, ya esperábamos una recuperación explosiva del mercado en ese momento. Ya superamos ese nivel y, con unas 10 semanas para que termine el año, el S&P ronda los 6.800 puntos. En un año normal, el S&P subiría cerca de 4% más hasta fin de año. Si eso sucede, el índice superará los 7.000 puntos. Yo creo que ese es el estándar mínimo. Pero la Reserva Federal comenzó a bajar las tasas de interés desde septiembre y las mantuvo sin cambios durante la mayor parte de este año. En los últimos 50 años, este patrón solo ha ocurrido 2 veces, en 1998 y en 2024. Teniendo esto en cuenta, S&P cree que una recuperación que ha estado presionando al mercado durante todo el año podría permitir un aumento de más del 4%. Quizás incluso se pueda esperar un aumento del 10% para finales de año. Wow, entendido. ¿En qué posición cree que se encuentran las criptomonedas en medio de esta tendencia? En especial, ¿cómo deberíamos relacionar el movimiento de los precios de las criptomonedas con temas como los aranceles o las preocupaciones sobre el comercio global? Sí, las criptomonedas tuvieron un fuerte desapalancamiento el 10 de octubre. Esta situación surgió por el aumento de tensiones arancelarias y comerciales entre Estados Unidos y China. Este fue el evento de liquidación más grande en el mercado de criptomonedas en los últimos 5 años. Por eso, incluso ahora, las secuelas de ese evento siguen afectando al mercado hasta el momento. Creo que ya casi superamos ese obstáculo. Esto se debe a que el interés abierto de Bitcoin y Ethereum se mantiene en niveles históricamente bajos, mientras que los indicadores técnicos están cambiando a una perspectiva positiva. En esta situación creo que es muy probable que veamos un repunte de las criptomonedas para finales de año. Además, el hecho de que recientemente JP Morgan haya anunciado que está considerando utilizar criptomonedas como garantía también está siendo de gran ayuda. Sí, de hecho quería escuchar la opinión de Tom sobre ese tema. En los últimos años hemos tenido estas conversaciones varias veces. Entonces, Breton, especialmente recuerdo la conversación que tuvimos a principios de agosto de este año. En ese momento, Tom dijo que las criptomonedas actúan como un indicador adelantado de la dirección del mercado de valores y también mencionó que las criptomonedas son un indicador de la liquidez general del mercado. ¿Cómo ves hoy la tendencia de Bitcoin respecto al S&P 500 y qué significa el movimiento de Ethereum para el Russell 2000? Sí, creo que la tendencia actual muestra una señal muy fuerte y optimista. Aunque es algo contrafactual, este mercado cripto ha tenido la mayor liquidación y desapalancamiento de la historia. La magnitud superó la del caso FTX. Sin embargo, Bitcoin solo bajó entre 3 y 4%, lo que muestra que como almacenamiento de valor está mostrando una fortaleza considerable, sí. Si esto ocurriera en el mercado del oro y su precio solo bajara unos pocos por ciento, todos lo verían como una gran señal de confianza. Esta situación también se aplica de manera similar a Ethereum y, actualmente, Ethereum está experimentando un aumento en las transacciones y actividades centradas en las stablecoins, tanto en L1 como en L2, pero este crecimiento fundamental aún no se ha reflejado en el precio. Esto toma tiempo para reflejarse.
Por lo tanto, creo que la expansión de estas actividades fundamentales probablemente llevará a un movimiento alcista bastante grande hacia fin de año. Considerando que el precio del oro llegó a máximos históricos rápidamente, ¿cree que el dinero está pasando del oro a criptomonedas? No sigo el mercado del oro tan de cerca. Mark Newton, jefe de estrategia tecnológica, notó a principios de año que el oro mostraba un patrón de tasa con asa y el precio objetivo coincidía con el actual máximo del oro. Por eso, creemos que es posible que el oro haya alcanzado su punto máximo actual. Es una buena señal para acciones o criptomonedas. Esto se debe a que el oro había estado absorbiendo el oxígeno del mercado de valores y del mercado de criptomonedas. Por lo tanto, si el precio del oro se enfría, es muy probable que esto actúe como un factor alcista, no solo para el mercado de valores, sino también para Bitcoin y Ethereum. Pomuri. Gracias. Gracias. El comienzo de un sueño es importante, así que sea ambiciosa y crece un poco cada día. Disfruta del viaje de hoy. Aunque llegue una oscuridad profunda, no tengo miedo. Retírate invirtiendo en acciones estadounidenses.